A continuación tendremos la conferencia Potestad Sancionadora de la Administración en materia de contratación estatal, a cargo del doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. El doctor Jaime Orlando Santofimio tiene nacionalidad colombiana y brasilera, abogado de la Universidad Externado de Colombia, postdoctorado en Derecho por las Universidades Carlos III de Madrid y Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Gobierno Municipal de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Administración Pública del Instituto Brasileño de Administración Municipal, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, profesor e investigador invitado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Carlos III de Madrid, director y profesor de los departamentos de Derecho Administrativo y Gobierno Municipal de la Universidad Externado de Colombia, de la Maestría en Derecho Administrativo y la Maestría en Gobierno Municipal de la misma universidad. Tuvo a su cargo la dirección académica de las especializaciones de Derecho Administrativo, Derecho Contencioso Administrativo, Contratación Estatal, Derecho Urbano, Derecho Administrativo Laboral, todas ellas de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido conjuez de la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de Estado y del Tribunal de Cundinamarca, árbitro de los centros de arbitraje y conciliación de las cámaras de comercio de Bogotá, Tunja y Cartagena, autor, entre otras obras, del Tratado de Derecho Administrativo, Bases Constitucionales del Régimen Municipal, Celebración Indebida de Contratos, el Contrato de Concesión de Servicios Públicos, Acto Administrativo, Procedimiento Eficaz y Validez, entre otros, y más de 50 artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras especializadas. Actualmente se desempeña como magistrado del Honorable Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, y presidente honorario de la Asociación Colombiana de Derecho Administrativo. Bienvenido. Muy buenos días, muy amables, muchas gracias a todos por su presencia. De nuevo al doctor Alberto por esta invitación a la jornada de Derecho ya tradicionales, ya las 17 jornadas de Derecho Administrativo del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Nos estamos volviendo viejos, doctor Alberto. La verdad es que a mí me salen canas y a usted no, yo no sé qué hace, ¿no? Para aparentar ser joven, sí. Eso ya es una institución, las jornadas, no solamente por el tiempo, sino por la calidad y la trascendencia que tiene en el derecho administrativo colombiano. A todos los estudiantes, a los profesores invitados por la presencia en el día de hoy. Me han este año encomendado, porque pues desde el día siguiente a la jornada del año pasado me adjudicaron este tema que es un tema muy interesante, apasionante, que trae todo tipo de discusiones y que pues no voy a alcanzar a presentarlo todo, simplemente voy a lanzar algunas ideas de lo que ha sido el trabajo que está incorporado en el libro, porque además van a darse cuenta ustedes que el trabajo está incompleto, faltan algunos elementos que nos corresponde adicionarlo, será para un trabajo posterior en relación con la contratación de entidades que se rigen por el derecho privado. Básicamente este análisis del libro, que está incorporado en el libro, lo hemos hecho con fundamento, y hago la advertencia desde ahora, porque solamente voy a lanzar unos tips en relación con el artículo, ustedes lo tienen en el libro, lo pueden leer. Es básicamente el régimen de las potestades sancionadoras de la administración en la contratación estatal, que se rige por la Ley 80 del 93 y por la Ley 1150, es decir, las normas del Estatuto General de la Contratación Pública, y no es un trabajo que comprenda toda la
actividad sancionadora, entre comillas, que se pueda desarrollar bajo otros regímenes. Entonces, ese es el ámbito de ubicación del trabajo para efecto de todo lo que voy a exponer. ¿Cómo está conformado? ¿Dónde disparo? Allá. ¿Cómo está transformado el trabajo? El trabajo, pues, nos ubica en un ámbito muy particular de la contratación. Seguramente ustedes hasta acá, hasta este momento de las exposiciones, vienen analizando el fenómeno del contrato, el procedimiento de selección, el concepto de contrato. Aquí, en el ámbito de las potestades sancionadoras, ni estamos en los procedimientos de selección, ni estamos haciendo referencia a la problemática del surgimiento del contrato, sino que estamos analizando el contrato en su dinámica, en el ámbito de su eficacia y de los poderes que la legislación colombiana le reconoce eventualmente a ciertas entidades para actuar unilateralmente bajo criterios de disciplina en relación con el contratista. Ese es el ámbito dentro del cual tenemos que entender que estamos hablando y que estamos haciendo la presentación de la potestad sancionadora. Esa potestad sancionadora evidentemente existe entre nosotros y por eso les insisto, bajo los parámetros de la Ley de Contratación Pública está presente. Ha sido reiterada en la Ley 1150 y aclarada en relación con determinadas sanciones que se le pueden imponer al contratista. Lo importante para todos los efectos, y así se desarrolla en el trabajo, sobre todo si seguimos esta presentación que les he traído, es entender que esa potestad sancionadora de la administración no es un reconocimiento de un ámbito de libertad para la administración de hacer lo que quiera con el contratista, todo lo contrario. Estamos trabajando un ámbito de discrecionalidad de la administración porque algunas de estas sanciones evidentemente pues la potestad está reconocida por el legislador, pero le corresponde desarrollarle a la administración cuando estructura, cuando planifica, cuando elabora cada uno de los contratos, incorporar algunas de las sanciones, entre ellas principalmente dos, que sería la multa y la cláusula penal, porque la caducidad, que es la tercera sanción, sí deviene por mandato legal. Entonces ahí hay un ámbito de discrecionalidad y un ámbito de discrecionalidad que tratamos de manejarlo en el trabajo que se les ha presentado a ustedes a través de una reconducción de esa discrecionalidad, para efectos de que realmente cuando actúe la administración lo haga sobre unos senderos estrictos y no sobre senderos de arbitrariedad o senderos que le permitan realizar o imponer cualquier tipo de sanción independientemente de la realidad y de la magnitud de los incumplimientos que se hayan podido producir durante la ejecución del contrato. Entonces, desde esa perspectiva, pues aparecen principios básicos como el principio de la buena fe objetiva, el respeto precisamente a lo pactado. Esto es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta, sobre todo en dos eventos, en los casos de multas y en los casos de cláusula penal, porque corresponde a presupuestos prefijados en el mismo contrato y por lo tanto hay que circunscribirse estrictamente a ellos. Y en ese mismo sentido, pues aparecerían vinculados dos principios a partir de la buena fe objetiva, que sería el principio de legalidad, porque obviamente es el ejercicio de una actividad administrativa, es una competencia asignada a la administración que tiene que ser desarrollada en los términos del legislador, en este caso de la Ley 1150, pero también desarrollada conforme a lo pactado en el contrato, conforme a lo diseñado en el contrato, conforme a los presupuestos específicos de conductas que eventualmente puedan ser lesivas o que eventualmente se consideren que pueden causar daño durante la ejecución del contrato. Hago esa referencia exclusivamente en el ámbito de las multas y de la cláusula penal, porque insisto, la caducidad tiene un tratamiento diferente. Es una ruptura el ejercicio de la reciprocidad, evidentemente, son facultades reconocidas a la administración y no al contratista. Hay vincularidad de garantes a través de las garantías ofrecidas en la celebración del contrato y para la ejecución del contrato, y se concreta en la presencia de decisiones administrativas, de verdaderos actos de la administración, actos administrativos
que declaran el siniestro y que imponen la sanción correspondiente, sea la multa, sea la cláusula penal o sea la caducidad. En eso no hay ninguna discrepancia bajo la vigencia de la Ley 80. Principios que rigen esta actividad, los clásicos de la actividad sancionatoria. Imponer una sanción en materia contractual no tiene nada diferente a imponer cualquier otra sanción, salvo las sutilezas de dónde está la sanción, pues que queda en el marco de la discrecionalidad del diseño y de la planeación del contrato, pero opera sobre concepto de debido proceso. De principio, el debido proceso es, diría yo, neurálgico y prácticamente estructural de todas las decisiones que pueda tomar la administración, con todas las garantías que se deben ofrecer dentro del debido proceso. En el trabajo ustedes van a encontrar pues expresadas todas las garantías tradicionales que ya manejamos con la jurisprudencia de la Corte, etcétera, que significan no solamente seguridad jurídica, sino también vigencia del principio de la buena fe objetiva dentro de la realidad contractual, la debida aplicación del ordenamiento jurídico y el respeto a los derechos que pueda tener no solamente la administración, que va a ser unilateralmente efectivas su opinión en relación con el cumplimiento del contrato, pues, sino también el contratista, que tiene la protección del ordenamiento jurídico en relación precisamente con esa confianza y esa relación que tiene con el Estado. Principio de legalidad y tipicidad es también otro que opera en materia de multas, sobre todo en materia de multas, las hemos desarrollado en el trabajo, el principio de legalidad, que tiene no solamente con la legalidad en la configuración, la posibilidad de que la administración pueda actuar unilateralmente, sino también en la legalidad de la sanción que se va a imponer, la cual debe estar debidamente sustentada, razonada y tener una coherencia directa con las posibles faltas que se puedan cometer durante la ejecución del contrato. Por eso hablamos de legalidad de la tipicidad, legalidad de la sanción. Y principio, reformados impellos, pues le hacemos unas observaciones simplemente marginales y caemos en el principio de proporcionalidad, que nos parece que es una de las grandes avances de la jurisprudencia. Inicialmente se planteó en el ámbito, por ejemplo, de la cláusula penal, para diferenciarla en el ámbito del derecho privado, proporcionándola, que me parece bajo criterios de constitucionalidad absolutamente lógico, pero también estamos haciendo algunas apreciaciones sobre la necesidad de acudir a la proporcionalidad, dado que se trata muchas veces de escenarios discrecionales, en la forma como están redactadas algunas multas en los contratos, a aplicar criterios de proporcionalidad para evitar la arbitrariedad. Hacemos énfasis en la elaboración de test, sobre todo cuando se trate de conductas que han sido diseñadas en los textos contractuales de manera abierta, que dan posibilidad a algún tipo de interpretación o acción de la administración. No se trata de sanciones objetivas por vía de multa, sino con posibilidad de diferentes alternativas que corresponde analizarlas de acuerdo con la magnitud de la infracción y del daño que se le haya podido causar a la administración, donde inevitablemente consideramos tiene que aplicarse test de proporcionalidad. Y no solamente en materia contractual, yo creo que en la imposición de cualquier sanción en este momento en Colombia, donde la administración tenga escenarios de discrecionalidad, la única manera que observo que puede garantizar márgenes de seguridad, evitar el desbordamiento de la administración, es a través de la figura de la proporcionalidad y de los test que hemos venido desarrollando, no solamente en la jurisprudencia constitucional, sino también administrativa, sobre estos eventos. Es seguridad jurídica, se logra de esa manera, la tranquilidad de las partes, la sanción adecuada a la infracción adecuada, la infracción desde todo punto de vista a la magnitud de la infracción, que nos parece que es importantísimo manejarla en el tema de imposición de sanciones, principalmente en materia contractual, que es el tema que nos está ocupando en este momento, para evitar precisamente incursionar en la arbitrariedad. En la tercera parte de la ponencia, para ir rápidamente, pues vamos a la base de la imposición de sanciones, que está dada esencialmente es a través de la determinación del incumplimiento o no incumplimiento de los contratos, de las prestaciones pactadas en la ejecución del contrato.
El artículo pues aborda el incumplimiento, aborda las disposiciones civiles sobre cumplimiento o incumplimiento y se sitúa, después de analizar el marco civil, en el ámbito excepcional del derecho público en cuanto otorga ciertas facultades a la administración. Pero en este punto es importante tener en cuenta lo siguiente, que hacemos énfasis en un principio fundamental en la ejecución de los contratos, que el contrato no se puede ejecutar bajo criterios polisivos, inquisitivos. Son dos partes las que están ahí y por lo tanto pueden existir conflictos, pueden existir divergencias, pueden existir posiciones diferentes en relación con la interpretación del contrato. Los contratos no todos son claros, no todos, la experiencia nos enseña que en toda relación jurídica derivada del Estado hasta ahora no se ha inventado el contrato perfecto, que siempre habrá algo que discutirle y por lo tanto hay que tener mucho cuidado, y es un poco lo que tratamos de presentar en la ponencia, cuando se va al régimen sancionatorio, para evitar también imposiciones unilaterales de la administración. Porque si se trata de discusiones en relación con la interpretación del contrato, donde tendremos que acudir a los criterios de interpretación, donde eventualmente tengamos que acudir a terceros que nos resuelvan el conflicto, pues evitemos en la medida de lo posible irnos a imposición de sanciones si lo que estamos de frente a discusiones sobre el alcance mismo del contrato. Entonces nosotros partimos aquí de que hay que actuar de manera excepcional cuando hablamos del régimen de sanciones que se imponen dentro del contrato, dentro de la ejecución del contrato. ¿Cuáles son o cuál es la tipología de sanciones en el derecho colombiano? Fácil, esto pues yo creo que todos ustedes que vienen de las especializaciones lo saben de la vida práctica, el artículo reitera la tipología que todos conocemos en cuanto a multas, en cuanto a cláusula penal y en cuanto a caducidad. Hemos intentado, pues tratando de articular los conceptos tradicionales de multa, cláusula penal y caducidad, de articularlas con los principios que les acabo de enunciar, y hemos intentado algunas definiciones que puedan orientar a los operadores cuando cuando consideren que deben acudir a un mecanismo excepcional de estos. El tema de multas la definimos en el trabajo como lo siguiente, decimos en materia de contratación estatal, los que tengan el libro en la página 511 en el numeral 57, pues damos el marco jurídico, normativo y de principios que operan en relación con la multa. En materia de contratación estatal, las multas son sanciones pecuniarias de naturaleza administrativa, autorizadas por el legislador, obviamente todo el tema de la tipicidad, ¿sí?, autorizadas por el legislador de manera general en la Ley de Contratación Pública, en este caso Ley 1150 del 2007, descritas de manera concreta en cada contrato, que es donde está el margen de discrecionalidad en la estructuración de los negocios, descritas de manera concreta en cada contrato por la administración, lo que desde luego también ha debido ser previsto al planificar y estructurar el respectivo negocio. Aquí opera todo el tema de la planeación del negocio, los estudios previos, la razonabilidad, porque podemos entender en muchos casos, en muchos eventos, por ejemplo, que las multas son irrazonables, y eso cuando le llegan a uno estos casos donde se discuten las multas impuestas, uno dice, bueno, ¿y esta multa de dónde se la inventaron? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Por qué esta conducta puede ser lesiva durante la ejecución del contrato? ¿Cuál es su razonabilidad? Y va uno a los estudios previos y no hay nada. La sacaron de la manga. Hay que analizar la posibilidad de que esa cláusula no solamente sea lesiva de la relación, sino que sea arbitraria o eventualmente ilegal, si no tiene razonabilidad, si no concuerda con los estudios previos. Entonces, por eso vinculamos el tema de multas con la… No, eso no puede uno andar inventándose las multas de los contratos, toca ser coherente con lo que realmente puede ser perturbador de la ejecución de un contrato. Entonces, que desde luego también ha debido ser previsto al planificar y estructurar el respectivo negocio jurídico en los términos del artículo 40 de la Ley 80, e impuesta de manera unilateral por la administración mediante un acto administrativo, previa verificación de los supuestos de incumplimiento descritos en ella y con plena observancia y garantía del debido proceso. De esa forma, pues tratamos de compaginar y vienen después unas explicaciones de por qué y de qué manera operan los principios para no entender que el tema de multas es un ámbito exclusivo de un derecho positivo cerrado, sino que tiene que concordarse con todos los elementos que juegan en la estructuración de los negocios del Estado y principalmente en los principios que rigen la actividad sancionadora del Estado.
El segundo concepto es el de cláusula penal. El cláusula penal, pues, es muy poco lo que nosotros podemos aportar desde el derecho administrativo, porque es un fenómeno del derecho privado, es una institución propia del derecho privado, la hemos tomado en toda su magnitud del derecho privado, salvo las atenuaciones que tradicionalmente la jurisprudencia ha venido elaborando a partir de la sujeción al principio de proporcionalidad, que me parece que ha sido un trabajo lógico en su evolución. El trabajo en este escrito, pues, tratamos de mostrar cómo, si acudimos al derecho privado, las cláusulas penales pueden ser compensatorias o pueden ser moratorias. La mayoría de los casos y de la jurisprudencia que se analiza en el trabajo nos muestra es una tendencia a las cláusulas moratorias en el análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado, pero no excluye las cláusulas penales compensatorias. Eso ha llevado a un trabajo, una metodología de trabajo cuando tenemos casos de cláusulas penal, para tratar de mirar cuál fue la intención de las partes en la redacción de la cláusula, para saber si fue de una u otra. Pero lo importante es que esa posibilidad de incorporarlas está en el ordenamiento jurídico. En la página 515, numeral 65, pues abordamos el tema de la definición. Dice, se trata de una figura del derecho civil definida como aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar, hacer o no hacer, dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal. Posteriormente abordamos la hipótesis de que pueden ser compensatorias o moratorias en el derecho de la contratación pública colombiana, que depende de la forma como se haya estructurado el contrato, depende cómo se haya planificado el contrato, depende de la finalidad que el estructurador del contrato quiso en relación con la cláusula, el papel que la cláusula penal debe jugar en la ejecución del contrato. Eso tiene que estar todo visualizado desde el momento de la planeación. Y por último, por razones de tiempo, pues tenemos el tema de la caducidad, que es la sanción de orden público más importante que existe en nuestro ordenamiento jurídico. La definimos en la página 512, en el numeral 74. En materia de contratación estatal, la caducidad del contrato es la sanción máxima de naturaleza administrativa por medio de la cual se castiga el incumplimiento grave y directo de obligaciones pactadas en los eventos en que pueda comprobarse la posibilidad de que se paralice el objeto contractual, autorizadas por el legislador en la Ley de Contrataciones Pública Estatal, Ley 80, artículo 18, con la concurrencia de determinados requisitos: incorporación en todo contrato del Estado que así lo indique, e impuesta de manera unilateral por la Administración mediante acto administrativo, previa verificación de los supuestos de incumplimiento descritos por el legislador y con plena observancia y garantía del debido proceso. La sanción se concreta en la terminación irremediable del contrato, la liquidación de este y la consecuente inhabilidad del contratista incumplido para contratar con el Estado durante 5 años. Declarada la caducidad, no habrá lugar al pago de indemnización alguna al contratista. La declaratoria de caducidad será constitutiva de siniestro, de incumplimiento, y obviamente tocará liquidarlo en el estado que se encuentre. Esas son la tipología tradicional, clásica, con todas las complejidades. No me da tiempo de entrar en las complejidades, yo creo que ya estoy como casi sobre el margen, pero les digo, ya los detalles, ustedes pueden entrar y disfrutar de este artículo magnífico que les hemos incorporado. Sin embargo, acá viene un problema, que todo este discurso que les acabo de dar en 20 minutos es un discurso que está dirigido a unos contratos de los que celebran entidades estatales colombianas, que son los contratos que se rigen por la ley o por el estatuto de contratación pública. El problema está en si este discurso que les acabo de echar opera en aquellos contratos donde el legislador, en contratos celebrados por entidades estatales o por cualquier otra entidad, no sea entidad estatal, pero que maneje recursos públicos, artículo 1 de la ley 1150, ¿sí?, cuando la ley dice que se rigen por el derecho privado. Ahí viene mi gran preocupación, porque esta dogmática, salvo en lo que se refiere eventualmente a cláusula penal, no opera. No opera bajo designio de legalidad, porque sencillamente allá lo que vamos a tener que aplicar en el derecho privado, pues son las normas comerciales o civiles de manera directa, salvo que el legislador le haya establecido algún elemento propio de la ley de contratación pública, como ocurre por ejemplo en los casos de los contratos de las empresas de servicios públicos, que habla por allá de cláusulas de excepción.
Pero en el resto, donde no dice nada el legislador, ¿qué pasa? ¿Tengo que aplicar todo el artículo? Es el artículo que les estoy planteando, o la normatividad. Creo que no. Mi posición es que no. Y en recientes evolución de la jurisprudencia en el sentido de darle cumplimiento al legislador, de que cuando dice que se aplica el derecho privado y excluye la ley de contratación pública, pues se opera es el derecho privado y no puedo entender otra cosa. Veamos qué se ha venido diciendo en recientes épocas por la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre este tópico. Discúlpenme ustedes, busco acá. En alguna serie de sentencias donde ha tenido la oportunidad la jurisdicción contenciosa de pronunciarse a propósito de entidades que se rigen por el derecho privado, se ha venido sosteniendo lo siguiente. Claro que esto para algunos puede ser el peor acto de infidelidad que un administrativista plantee, ¿no? Somos unos infieles al derecho administrativo. Los españoles dicen que es la huida del derecho administrativo. Aquí nos dijeron que éramos infieles, que cómo nos atrevíamos a desconocer las potestades sancionadoras cuando operaba el derecho privado. Pues precisamente porque opera el derecho privado no estamos bajo un régimen de legalidad, no estamos bajo un régimen estricto, no se trata del legislador reconociendo potestades o competencias para imponer sanciones. Si dice derecho privado, es que es derecho privado. Entonces, decimos en algunas sentencias, y no tanto en esta, hay una última, una 57.394 de este año, donde ya hicimos la afirmación en relación con cláusulas sancionadoras, entre comillas. Había venido siendo en relación con otras cláusulas propias de los contratos, por ejemplo, interpretación o modificación del contrato, o terminación del contrato, que es algunas donde se hemos pronunciado. Entonces, lo que hemos planteado es lo siguiente, ya para finalizar la exposición, un segundo le voy a robar a ustedes, dice lo siguiente. Pues bien, tal como lo señaló en líneas anteriores, a los actos y contratos celebrados por una entidad pública que se rige por el derecho privado, le son aplicables las normas del derecho privado, régimen que se funda primordialmente en la autonomía dispositiva o negocial, entendida esta como el poder o facultad que el ordenamiento jurídico le reconoce a las personas para autorregular o disponer de sus intereses a través de actos o negocios jurídicos. De esta forma se entiende que las partes en ejercicio de ese poder o facultad para autorregular sus intereses pueden, a través de estipulaciones contractuales, determinar el contenido, alcance y modalidades del contrato o negocio que van a celebrar, siempre y cuando éstas no vayan contra las normas imperativas de las buenas costumbres, del principio de buena fe objetiva, ni compartan el ejercicio o abusivo de los derechos. Ahora bien, cuando se habla del contenido del contrato, se hace referencia a la forma o términos, etcétera, que las partes estipulan y que estructuran y construyen su negocio. Pues bien, en los contratos del Estado que se rigen por las normas del derecho privado y precisamente por estos, las partes regulan libremente sus intereses y por ende pueden convenir, entre otros aspectos, el alcance y contenido de las prestaciones a su cargo, los eventos constitutivos de incumplimiento, los efectos o consecuencias que se deriven de este e incluso prever la adopción de mecanismos o el ejercicio de facultades a través de las cuales se pueden morigerar, atenuar o corregir las consecuencias nocivas de ese incumplimiento o incluso sancionarlo. Así opera en el derecho privado y si lo vamos a aplicar a entidad pública debe operar así, salvo las restricciones del legislador. En otras palabras, resulta viable que cada parte del contrato pueda pactar cláusulas accidentales que impliquen la utilización de mecanismos tales como la cláusula penal, la imposición de multas, la terminación unilateral o la liquidación unilateral del contrato, entre otros, siempre y cuando en estas estipulaciones no vayan en contra de las normas imperativas, de las buenas costumbres, del principio de buena fe objetiva, ni mucho menos que compartan un ejercicio abusivo de un derecho, ni contra el orden público. Y obviamente que se respeten otros derechos constitucionales, el debido proceso, etcétera. Principio de proporcionalidad que también debe operar. El ejercicio del derecho privado no significa arbitrariedad de ninguna manera.
tiene que haber respeto en esa relación y ese respeto se da aplicando también las bases y los principios constitucionales. Nadie ha dicho que el debido proceso opera única y exclusivamente en las relaciones entre el Estado y los particulares. Entonces les dejo esa inquietud final porque en parte toda esta primera, la estructura de la conferencia está dirigida a Ley 80, pero queda un poco, ¿no? Y será para la próxima, así me puede volver a invitar, doctor Montaña. Yo para la próxima le programo de proyecto la segunda parte de la conferencia, cómo opera el derecho privado. Esa es, pues, las inquietudes. Esto del derecho privado no me alcanzó a quedar incorporado en la ponencia, por eso les doy la ñapa, no van a tener que pagar nada por este exceso de tiempo. Muchas gracias.